Me usaron de carnada para un dragón y me dejaron morir, pero sobreviví y encontré un tesoro que jamás imaginaron. La traición, como un filo oculto en la penumbra, siempre acecha en los lugares menos esperados. Nunca imaginé que quienes juraron luchar a mi lado serían quienes me lanzarían a la boca de un dragón. Me llamo Lyra, hija de mercaderes caídos, humana de apenas 22 inviernos. No soy noble, ni tampoco portadora de un linaje ilustre. Mi destino parecía reducido a vagar entre mercados y ferias, buscando monedas con las que sobrevivir. Pero la vida, cruel y caprichosa, me empujó hacia la senda de los aventureros. Nuestro grupo estaba formado por almas de distintas razas, unidas por el ansia de gloria y tesoros. Brundar, un enano de barba trenzada y brazos como martillos, herrero de armas mágicas y guerrero testarudo. Su pueblo, acostumbrado a la roca y al hierro, llevaba en su sangre la resistencia de las montañas. Kaelin, una elfa de cabellos plateados y ojos que brillaban como lunas gemelas. Era maestra de la arquería y del sigilo, descendiente de los eternos guardianes de los bosques encantados. En su voz siempre había un dejo de desprecio hacia los humanos, como si fuésemos una raza de paso, débil y efímera. Grondar, un troll de piel verdosa y mirada profunda, mucho más sabio de lo que su aspecto brutal dejaba ver. Sus pasos hacían temblar la tierra, y su fuerza podía partir columnas como ramas secas. Sin embargo, sus silencios escondían secretos que nunca compartía. Valerian, un vampiro de porte elegante, cuyos ojos carmesí brillaban con una mezcla de sed y deseo. Su voz era miel envenenada, y cada gesto suyo parecía calcular no solo el presente, sino futuros aún no escritos. Él fue quien convenció al grupo de internarnos en aquella mazmorra. Y yo, la más joven y, según ellos, la menos experimentada. Para algunos era un estorbo, para otros una pieza sacra Faisebel. La mazmorra se hallaba bajo las ruinas de Eltarion, una ciudadela antigua perdida en las arenas del tiempo. Sus puertas estaban marcadas con runas prohibidas, advertencias de imperios caídos. Decían que en su corazón yacía un tesoro maldito, custodiado por criaturas que no conocían la muerte. El aire era pesado al descender por los peldaños de piedra. Las antorchas apenas iluminaban los muros húmedos, donde relieves antiguos narraban guerras contra dragones y la caída de un linaje real. El eco de nuestros pasos sonaba como si la propia mazmorra nos vigilara. Más profundo, siempre más profundo, murmuró Valerian, como si siguiera un llamado secreto. Yo sentía un nudo en el pecho. Cada sala parecía probar nuestra unidad con trampas letales, cuchillas de sombra, ilusiones que intentaban confundirnos, pasadizos que se cerraban como fauces de bestia. Una luna entera descendimos, luchando contra espectros, elementales de fuego y guardianes esqueléticos que portaban armaduras negras. Más de una vez estuvimos cerca de la muerte, pero salíamos adelante, unidos, o eso creía yo. Fue en la tercera cámara, cuando hallamos el primer cofre rebosante de gemas y relicarios, que lo noté. Las miradas de mis compañeros no se dirigían al tesoro, sino a mí, como si ya hubieran decidido algo. No lo comprendí en ese momento. El brillo del oro cegaba mi inocencia. Solo mucho después, frente al rugido de un dragón ancestral, comprendería que yo no era su hermana de armas. Era su carnada. Las lunas pasaban en la penumbra de la mazmorra, y el aire parecía enrarecerse con cada nivel que descendíamos. Los muros estaban vivos, respiraban un murmullo ancestral. El olor a humedad se mezclaba con un hedor metálico, como sangre vieja incrustada en la piedra. Yo observaba a mis compañeros con creciente inquietud. Valerian, con su porte elegante y su sonrisa afilada, parecía conocer cada recodo del camino, como si hubiera estado aquí antes. Su voz dictaba la dirección, y el resto lo seguía sin cuestionamientos. Incluso Grondar, el troll que rara vez obedecía a alguien, caminaba tras él como un mastín domesticado. En una cámara circular hallamos un altar de obsidiana. Encima reposaba un cáliz que ardía con llamas azules. Brundar, con sus manos callosas de enano forjador, lo tomó sin titubear. «Magia antigua», murmuró, con la voz retumbando como una fragua. «Este cáliz vale más que un reino». Kaelin arqueó sus cejas élficas y sonrió con frialdad. «¿Un reino o una vida?». No entendí su comentario en ese instante, pero noté cómo me observaba, sus ojos plateados reflejando la luz del fuego azul como dagas. La tensión se agravaba con cada sala. Había discusiones por los tesoros encontrados, miradas que se prolongaban demasiado entre ellos y callaban de inmediato cuando yo intervenía. Sentía que algo se cocinaba bajo la superficie, una conspiración de la que estaba excluida. Una noche, o lo que parecía ser noche, pues la mazmorra no conocía el sol, acampamos junto a un lago subterráneo. El agua era negra y quieta, reflejando nuestros rostros deformados. Grondar partió huesos de algún animal caído, mientras Brundar afilaba su hacha con un canto metálico. Yo me alejé un poco, buscando descansar. Fue entonces cuando escuché. Sus voces, bajas, conspiraban en la penumbra. Ella servirá, el dragón despertará, y mientras tanto nosotros. La voz era de Valerian. Rápido y limpio, no sufrirá mucho, murmuró Kaelin, casi en un susurro musical. Me congelé. El agua del lago me devolvía el reflejo de mis ojos abiertos, llenos de miedo. Al regresar al fuego,
Fingí no haber oído nada, pero mis manos temblaban cuando sostuve el pan duro que repartieron. Valerian me sonrió como si nada hubiera ocurrido, sus colmillos apenas visibles bajo sus labios pálidos. A la mañana siguiente, avanzamos por un puente de piedra suspendido sobre un abismo insondable. El eco de nuestras pisadas se perdía en la oscuridad sin fondo. Allí sentí la primera señal física de la traición. Brundar caminaba detrás de mí, demasiado cerca, y en un tropiezo ligero empujó con fuerza. Me aferré al borde del puente, mis uñas desgarrándose contra la roca. Por un instante colgué sobre el vacío, con la garganta ahogada en un grito. Nadie se movió para ayudarme. Ni Kaelin, ni Valerian, ni Grondar. Todos me observaban en silencio, como buitres midiendo el momento de lanzarse. Fue mi propia fuerza la que me devolvió al puente. Jadeando, con los brazos sangrando, logré levantarme. Brundar sonrió. Cuida tus pasos, humana. Este lugar no perdona. Los demás asintieron como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que lo comprendí. Ya no éramos un grupo. Yo era una pieza de sacrificio. Las runas en los muros comenzaron a cambiar. Ya no advertían, sino que amenazaban. Inscripciones rojas ardían con un fulgor vivo, como si la piedra misma sangrara. El aire se volvió más cálido, cargado de azufre y humo. Yo sabía lo que aquello significaba. El corazón de la mazmorra estaba cerca. Atravesamos un corredor donde estatuas colosales nos miraban con ojos de piedra. Eran figuras de reyes antiguos, sus coronas quebradas, sus cetros partidos en dos. Cada paso que dábamos hacía temblar el suelo, como si las estatuas lamentaran nuestra osadía. Fue entonces cuando escuché el primer rugido. No era un sonido natural, era el retumbar de montañas cayendo, el bramido de un río de fuego, el eco de un invierno desgarrado. El dragón estaba despierto. El túnel se abrió en una caverna tan vasta que parecía contener un mundo entero. Estalactitas gigantes colgaban del techo como colmillos, y ríos de lava iluminaban las paredes con un resplandor ardiente. En el centro, sobre un lecho de tesoros que brillaban como soles caídos, yacía la criatura. Sus alas plegadas cubrían medio salón, cada escama negra parecía hecha de obsidiana y fuego, y sus ojos eran dos brasas encendidas que perforaban la oscuridad. El dragón de Aeltarion, guardián de la corona perdida. Sentí mis rodillas flaquear. El calor quemaba mi piel incluso a distancia. Y fue en ese momento cuando Valerian habló, su voz tan calmada como un verdugo que anuncia la sentencia. Ahora. Brundar y Grondar me sujetaron de los brazos antes de que pudiera reaccionar. Kaelin descolgó su arco, apuntando no al dragón, sino a mí. ¿Qué están haciendo? Jadeé, luchando por liberarme. Valerian sonrió, sus colmillos brillando con el fuego del abismo. El dragón necesita un despertar. Una presa viva. Una distracción. Y tú, pequeña humana, eres perfecta para ese papel. Mi corazón martillaba con fuerza, el sudor corría por mi frente. Traté de gritar, pero Brundar me empujó con una brutalidad que me cortó la respiración. Mis pies resbalaron sobre la roca ardiente. Caí de bruces, justo frente a la bestia. El dragón abrió los ojos del todo, y el mundo se tiñó de fuego. Un rugido desgarró la caverna, levantando ráfagas de viento que me lanzaron contra el suelo. La lava burbujeó con violencia, y las monedas del tesoro se alzaron en el aire como hojas arrastradas por la tormenta. Entre el estruendo, vi cómo mi grupo huía. Sus siluetas se deslizaban hacia la salida de la caverna, cargando un cofre brillante que habían preparado de antemano. No había dudas, todo había sido planeado. Yo nunca fui parte de su hermandad, solo su carnada. El dragón se levantó con un movimiento que sacudió toda la cámara. Sus alas, desplegándose como murallas, llenaron el aire de un vendaval abrasador. El resplandor de su fuego iluminó la traición, mostrando a mis compañeros alejándose sin mirar atrás. Yo estaba sola frente al fin del mundo. El dragón inclinó su cabeza hacia mí, y su aliento ardiente me envolvió en un calor insoportable. Sus fauces se abrieron, revelando un horno de llamas internas. Ese fue el instante en que comprendí que moriría, o que debía hallar una manera de sobrevivir contra lo imposible. El calor era insoportable, cada aliento que tomaba quemaba mis pulmones. El rugido del dragón resonaba en mis huesos, y la luz de su fuego proyectaba sombras danzantes sobre los muros de obsidiana. Cada centímetro de la caverna parecía destinado a aplastarme, a consumirme en llamas y roca fundida. Mis manos sangraban al intentar alzarme, mis piernas temblaban. Pero un pensamiento me impulsó, la traición no podía ser mi final. Ellos huían con un cofre de falsos tesoros. Yo debía sobrevivir, debía reclamar lo que realmente era mío. El dragón avanzó, sus garras quebrando el suelo, enviando chispas y piedras en todas direcciones. Sentí que mi cuerpo era demasiado frágil, demasiado humano. Pero entonces recordé el pequeño relicario que llevaba colgado al cuello, un amuleto de runas antiguas, regalo de un tutor de magia que había creído en mí. Con manos temblorosas, tracé un círculo sobre la piedra, murmurando las palabras que aprendí en secreto. Una bola de cristal se materializó frente a mí, pulsando con luz azul. Era un hechizo de comunicación,
pero también podía invocar un escudo protector. El dragón rugió y lanzó su aliento ígneo. La bola de cristal estalló en un escudo de energía que me envolvió, reflejando el fuego hacia las paredes, creando destellos cegadores. Aproveché el momento y corrí hacia un pasadizo lateral apenas visible, una grieta que los antiguos arquitectos de la mazmorra habían dejado para emergencias. Mis pulmones ardían, mis músculos gritaban, pero no podía detenerme. El rugido del dragón me seguía, y sentí como su aliento ardiente lamía mis talones. Cada paso era un desafío a la muerte, cada respiro un milagro. En el pasadizo, encontré inscripciones olvidadas, runas que hablaban de un tesoro verdadero, escondido de los saqueadores y traidores. Una corona antigua, perdida de la realeza, que aguardaba a la legítima heredera. Mi corazón se aceleró. No era solo sobrevivir, era reclamar mi destino. El pasadizo descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra, más allá de la caverna del dragón. Las paredes estaban cubiertas de musgo luminescente, revelando símbolos que solo alguien digno podía descifrar. Me arrodillé, estudiando cada trazo, cada línea, hasta que finalmente comprendí el patrón. Al colocar mi amuleto sobre un pedestal oculto, la roca se abrió como si reconociera mi sangre, revelando un túnel secreto que conducía al verdadero tesoro. Mientras avanzaba, escuché un rugido final del dragón, un sonido que parecía prometer que no sobreviviría. Pero el túnel se cerró detrás de mí, bloqueando el calor, el fuego y la muerte. Emergí en una cámara majestuosa, bañada en luz dorada. Allí, sobre un altar de mármol negro, reposaba la corona perdida de la realeza, reluciendo con gemas que reflejaban la luz como un sol encerrado. Mis manos temblaron al tocarla. El destino me había elegido, no la traición de mis compañeros. Yo era la heredera legítima, la verdadera reina. Un juramento silencioso se formó en mi mente. Los traidores que me habían condenado a la muerte enfrentarían la justicia de mi reino. El viaje de regreso fue silencioso y solemne. Cada paso por los corredores subterráneos me recordaba la traición, el rugido del dragón y la fría indiferencia de mis antiguos compañeros. La corona que ahora descansaba sobre mi cabeza era ligera, casi etérea, pero su poder era tangible. Cada gema parecía palpitar con energía ancestral, y cada runa inscrita en su base murmuraba mi nombre como si reconociera a su legítima heredera. Al emerger a la superficie, la ciudadela se desplegaba ante mí como un mapa viviente. Sus torres de piedra y cristal brillaban al sol de la mañana, y los habitantes, ajenos a mi retorno, comenzaban sus labores. Pero mi mirada estaba fija en el castillo central, la fortaleza que había permanecido como símbolo de la autoridad que ahora me pertenecía por derecho. Recorrí los callejones, observando a la gente, enanos comerciantes, elfos sabios, vampiros con túnicas de terciopelo y gnomos artesanos. Todos tenían su propio destino, y todos debían reconocer el mío. Mi corazón latía con determinación y un rastro de rabia contenida. Al llegar a las puertas del consejo, mi aparición fue inesperada. Los guardias, acostumbrados a la rutina diaria, me miraron primero con curiosidad y luego con temor al notar la corona sobre mi cabeza. Valerian, Kaelin, Grondar y Brundar estaban allí, evaluando las defensas del castillo, confiados en que la noticia de mi supuesto fallecimiento les daba impunidad. Lyra, Valerian murmuró, su voz cargada de incredulidad y temor disfrazado de calma. No me llames así, respondí con firmeza, elevando la voz para que todos escucharan. Ahora soy la reina legítima de esta ciudadela. Y ustedes son traidores. El consejo se reunió de inmediato, convocado por el resplandor de la corona y mi presencia. No hubo dudas ni debates largos. La evidencia de mi supervivencia, las runas de la corona y la historia de la mazmorra hablaban por sí mismas. Cada traidor fue identificado y señalado. Mis antiguos compañeros intentaron justificarse, argumentando que solo buscaban sobrevivir, que el dragón los había asustado. Pero sus palabras se perdieron en la solemnidad del momento. La traición no podía ser perdonada. Como primera orden de mi reinado, decreté la captura de los traidores. Valerian y Kaelin fueron llevados a las mazmorras más profundas, Grondar a los calabozos de piedra negra y Brundar a la torre de vigilancia. La justicia se haría cumplir con la severidad que requería su crimen, usar a una aliada como carnada y robar un tesoro que no les pertenecía. Mientras los veía desaparecer tras las puertas de hierro, sentí una mezcla de triunfo y pesar. No había alegría en la venganza, solo la certeza de que el orden debía restablecerse. La ciudadela debía conocer que la traición no quedaba impune, y que el derecho de nacimiento y la justicia real prevalecían sobre la codicia y la cobardía. La multitud que se había reunido comenzó a aclamar mi nombre. Algunos lloraban, otros se inclinaban, y los más cautelosos simplemente observaban. Pero todos sabían que un nuevo capítulo había comenzado, uno donde la verdadera heredera reclamaba su lugar y la ley se impondría con firmeza. Mis primeros decretos incluyeron la reorganización de los gremios, la protección de los tesoros ancestrales y la preparación de la guardia para cualquier intento de rebelión. Sabía que mis enemigos podrían intentar sublevarse nuevamente, pero la corona sobre mi cabeza no solo era un símbolo, era un recordatorio del poder que ahora residía en mí. La traición me había marcado, pero también me había fortalecido. Cada cicatriz de la mazmorra, cada quemadura de fuego y cada rugido del dragón se transformaban en lecciones de vigilancia, astucia y resolución. El trono me esperaba, y con él,
la responsabilidad de guiar la ciudadela hacia un futuro donde la justicia y la valentía prevalecerían. El sol apenas comenzaba a dorar las torres de la ciudadela cuando mis emisarios regresaron con noticias de los traidores. Habían intentado huir hacia los bosques cercanos, confiando en que las antiguas rutas secretas les permitirían escapar de mi justicia. Pero los corredores subterráneos de la ciudadela y la magia ancestral que protegía sus murallas habían hecho imposible cualquier fuga. Valerian y Kaelin fueron encontrados ocultos entre las raíces de un árbol centenario. Sus miradas se llenaron de terror al ver la corona sobre mi cabeza y las runas de vigilancia grabadas en mis guantes de plata. Grondar y Brundar fueron interceptados en la torre de observación por mis guardias enanos, quienes, con una precisión que solo la lealtad al trono puede otorgar, los inmovilizaron antes de que pudieran levantar sus armas. Los reuní en el gran salón, donde la luz de las antorchas reflejaba destellos en la corona que brillaba sobre mi cabeza. Cada uno debía enfrentar su culpa y comprender que la traición tiene consecuencias. Valerian, Kaelin, Grondar, Brundar. Mi voz resonó por el salón, profunda y firme, mientras ellos bajaban la cabeza, incapaces de sostener mi mirada. Ustedes pensaron que podían engañar al destino, usarme como carnada para un dragón y robar lo que no les pertenecía. Pero yo he sobrevivido, he encontrado la verdadera corona y ahora debo hacer cumplir la justicia de la ciudadela. Sus excusas murmuradas se ahogaron ante el peso de mis palabras. Sus manos temblaban, sus rostros se contorsionaban entre miedo y rabia contenida. Cada palabra que pronunciaba parecía reforzar los muros de la ciudadela, haciendo que el aire mismo temblara ante la autoridad que emanaba de mí. Decidí que la sentencia debía ser clara y ejemplar. Nadie en la ciudadela podría dudar de que la traición se paga con rigor. Los envié a las mazmorras más profundas, donde las runas prohibidas y los encantamientos de contención aseguraban que no habría escapatoria ni magia que pudiera liberarlos. Allí permanecerían hasta la hora de la ejecución, que se llevaría a cabo en la plaza central, delante de todos los ciudadanos, para que el mensaje fuera inequívoco: la traición nunca queda impune. Mientras se los llevaban, un murmullo recorrió el salón. Algunos ciudadanos enanos y elfos intercambiaban miradas, pero no hubo protestas. La justicia, justa y firme, inspiraba respeto incluso en quienes podían sentir lástima por los culpables. Una vez que los traidores estuvieron bajo custodia segura, comencé a reorganizar la ciudadela. Los gremios fueron llamados uno a uno. El gremio de los enanos artesanos reforzó las murallas, los elfos sabios revisaron los archivos y las antiguas runas para garantizar que ningún secreto quedara expuesto, los gnomos ingeniosos crearon mecanismos de vigilancia y comunicación, usando esferas de cristal encantadas para alertar sobre cualquier intento de sublevación. Cada acción que tomaba estaba diseñada para cimentar mi autoridad y garantizar la seguridad del reino. Sabía que no podía confiar plenamente en la palabra de la historia o en la memoria de los traidores. La seguridad debía ser tangible, palpable y visible para todos. Finalmente, me dirigí al gran balcón que dominaba la plaza central. Allí, la multitud reunida miraba hacia mí con anticipación y respeto. La corona sobre mi cabeza brillaba como un sol atrapado, y cada ciudadano comprendía que la justicia no solo había sido restaurada, sino que también se impondría con vigilancia constante. Desde ese momento, la ciudadela no solo me reconocía como heredera legítima, sino que también veía en mí a una gobernante capaz de enfrentar traiciones, sobrevivir a peligros inimaginables y guiar con sabiduría y fuerza. Cada murmullo de respeto, cada reverencia de los ciudadanos, reafirmaba que la verdadera heredera había regresado para quedarse. La plaza central estaba engalanada para un evento que marcaría la historia de la ciudadela. Bandas de estandartes brillantes ondeaban bajo la luz del sol, y antorchas encendidas a lo largo de los balcones y torres emitían un resplandor cálido y solemne. Los ciudadanos se habían congregado, enanos robustos, elfos gráciles, gnomos curiosos y vampiros elegantes, todos conscientes de la gravedad de lo que estaba por suceder. Los traidores fueron traídos, encadenados, por los corredores que atravesaban la ciudadela. Valerian y Kaelin caminaban con la cabeza gacha, incapaces de sostener mi mirada. Grondar y Brundar seguían detrás, sus pasos pesados resonando en el suelo de piedra, un recordatorio del poder que alguna vez habían tenido y de la traición que ahora los condenaba. Me situé en el estrado, la corona sobre mi cabeza brillando con luz propia, y alzando la voz para que cada oído la escuchara. Habitantes de la ciudadela, hoy presenciarán el precio de la traición. Estos que ven ante ustedes no solo intentaron robar un tesoro que no les pertenecía, sino que usaron a una aliada como carnada para un dragón. Sus actos son un recordatorio de que la codicia y la deslealtad no tienen cabida entre nosotros. El murmullo de la multitud se extinguió mientras todos los ojos se fijaban en mí. Cada palabra que pronunciaba llevaba peso y justicia, cada sílaba reafirmaba la autoridad que ahora ejercía sobre la ciudadela. Se realizaron los preparativos, las runas de contención se activaron, los hechizos de restricción se entrelazaron con cadenas de plata, y los emisarios del consejo aseguraron que ningún intento de escape fuera posible. Cada traidor fue colocado en el centro de la plaza, rodeado por la mirada expectante de sus compatriotas y enemigos por igual.
El juicio final fue breve. No hubo necesidad de largos debates. Las pruebas de traición eran irrefutables, la historia de la mazmorra y del dragón, junto con los testigos y las runas de vigilancia, dejaban claro que no había lugar para la misericordia. Con un gesto, los guardias activaron las runas de ejecución, no por capricho sino como recordatorio de la justicia. Una luz cegadora envolvió a los traidores, y cuando se disipó, sus cuerpos habían desaparecido, consumidos por los hechizos ancestrales, dejando solo un aire cargado de solemnidad y un silencio reverente. La ciudadela exhaló al unísono, comprendiendo que la justicia había sido aplicada de manera absoluta y ejemplar. Con la amenaza eliminada, me dirigí a los gremios y líderes de la ciudadela. Los enanos artesanos recibieron nuevas instrucciones para reforzar las murallas y crear mecanismos defensivos. Los elfos sabios supervisaron los archivos y antiguos registros para proteger los secretos de la corona. Los gnomos ingeniosos desarrollaron sistemas de comunicación mediante esferas de cristal que permitirían alertar rápidamente sobre cualquier intento de sublevación. Cada acción consolidaba mi autoridad y aseguraba que la ciudadela estuviera protegida de traiciones futuras. El respeto hacia mi reinado crecía con cada decisión, con cada decreto, y la población entendió que la verdadera heredera no solo reclamaba su derecho por nacimiento, sino que también lo defendía con sabiduría, valentía y justicia. Esa noche, mientras la luna iluminaba las torres y los balcones, caminé por la ciudadela y sentí la mirada de cada ciudadano sobre mí. Sus reverencias y saludos no eran simples gestos de respeto, sino la aceptación de que Lyra, la sobreviviente de la mazmorra y heredera legítima, era ahora la reina de la ciudadela. La corona sobre mi cabeza ya no era solo un símbolo, sino un recordatorio del poder, la justicia y la responsabilidad que ahora residían en mí. El amanecer iluminaba la ciudadela con tonos dorados y violetas, reflejando en cada torre y muralla la magnificencia de un reino recién restaurado. La corona sobre mi cabeza brillaba con fuerza propia, y el aire estaba impregnado de un silencio expectante, mientras los ciudadanos esperaban mis primeras órdenes como reina. Los gremios se reunieron ante mí en el gran salón. Los enanos, robustos y hábiles en la forja y la defensa, inclinaban sus cabezas con respeto. Los elfos, de cabellos plateados y ojos luminosos, observaban con prudencia y sabiduría. Los gnomos, inquietos y curiosos, jugueteaban con pequeñas esferas de cristal mientras escuchaban atentamente. Incluso los vampiros, elegantes y seductores, mantenían su distancia, evaluando la legitimidad de mi poder. Ciudadanos, gremios y protectores de la ciudadela, comencé, con voz firme y clara, los días de traición han terminado. Cada amenaza ha sido eliminada, y cada acto de codicia enfrentará justicia. Sin embargo, la seguridad y prosperidad de nuestro reino no descansarán solo en runas y hechizos, requieren unidad, lealtad y vigilancia constante. Mi primera decisión fue reforzar las defensas de la ciudadela. Los enanos trabajaron sin descanso, levantando nuevas murallas, ajustando trampas y mecanismos que protegieran los caminos y accesos. Los elfos reorganizaron los archivos y bibliotecas, asegurando que los secretos de la corona estuvieran bajo vigilancia mágica. Los gnomos inventaron esferas de cristal comunicantes, capaces de transmitir imágenes y sonidos a cualquier punto de la ciudadela, permitiendo una vigilancia constante y eficaz. Pero gobernar no era solo cuestión de seguridad. Los ciudadanos necesitaban confianza, justicia y esperanza. Ordené que se realizaran mercados abiertos en las plazas, que los niños tuvieran espacios seguros para aprender y jugar, y que los artistas y magos pudieran expresar sus talentos sin miedo. Cada decreto, cada acto, estaba diseñado para recordar a todos que la ciudadela ahora era un lugar de equidad, justicia y oportunidades, guiada por su legítima reina. Aún así, los ecos de la traición no desaparecieron de inmediato. Algunos mercaderes, temerosos de perder sus privilegios, conspiraban en susurros. Algunos ciudadanos dudaban de que la justicia aplicada fuera suficiente para evitar nuevas rebeliones. Fue entonces cuando decidí establecer un consejo de vigilancia, compuesto por representantes de cada raza y gremio, todos responsables de informar sobre cualquier amenaza o acto sospechoso. Una tarde, mientras supervisaba las nuevas defensas desde el balcón del gran salón, recibí un informe. Un grupo de aventureros renegados había sido visto cerca de los límites del bosque encantado, tratando de reclamar tesoros antiguos que alguna vez estuvieron bajo protección de la ciudadela. Sin perder un instante, convoqué a los capitanes de guardia y les asigné la tarea de interceptarlos, asegurando que no pusieran en riesgo la seguridad ni el orden de mi reino. Cada decisión, cada movimiento, reforzaba mi autoridad. La ciudadela empezaba a entender que Lyra no solo había sobrevivido a una mazmorra mortal y reclamado la corona perdida, sino que ahora gobernaba con determinación y justicia, vigilante ante cualquier intento de sublevación o traición. Al caer la noche, mientras recorría los corredores del gran salón, sentí la mirada de todos los retratos antiguos, los fantasmas de los reyes y reinas que habían reinado antes de mí, reconociendo mi derecho, mi fortaleza y mi justicia. Su aprobación silenciosa me dio un renovado sentido de propósito: proteger la ciudadela, cuidar de sus habitantes y garantizar que la corona que llevaba no solo brillara, sino que simbolizara la verdadera justicia y poder.
Las primeras luces de la aurora se filtraban entre las torres de la ciudadela, bañando las murallas y los tejados en un dorado intenso. Una calma tensa flotaba en el aire, como si la misma tierra contuviera la respiración antes de un gran evento. Los gremios, los ciudadanos y los habitantes de todas las razas se habían congregado, anticipando algo que nadie podía prever del todo. Los informes de vigilancia hablaban de un grupo de bandidos que había reunido criaturas corruptas y hechiceros renegados en las montañas cercanas. Habían oído rumores sobre la corona y la superviviente de la mazmorra que ahora gobernaba la ciudadela, y deseaban tomarla por la fuerza. No solo buscaban tesoros, sino el control sobre el reino que yo ahora dirigía con justicia firme y determinación inquebrantable. Me situé en el balcón del gran salón, la corona reluciendo sobre mi cabeza, y observé las fuerzas que se aproximaban. Mis capitanes y guardias se preparaban, enanos con armaduras de acero forjado, elfos con arcos de plata luminosa, gnomos con ingenios mecánicos y esferas de cristal comunicantes, vampiros elegantes que combinaban fuerza y magia. Cada rincón de la ciudadela estaba listo para resistir cualquier ataque, pero sabía que la batalla más decisiva no sería solo física, sería un enfrentamiento de astucia, magia y liderazgo. El ataque comenzó al mediodía, un rugido ensordecedor que hacía vibrar la plaza y los muros. Dragones invocados por los enemigos, elementales de fuego y sombras descontroladas, avanzaban hacia la ciudadela, dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero la preparación de mi reino se mostró impecable, las runas de contención activadas por los elfos levantaban barreras invisibles, los ingenios de los gnomos derribaban criaturas menores y desviaban ataques, mientras los enanos luchaban con precisión y fuerza, manteniendo a raya a los invasores. En medio del caos, avancé con determinación hacia los dragones invocados, lanzando conjuros que mezclaban fuego y hielo, engaños y ilusiones, desviando sus ataques y protegiendo a los ciudadanos. Cada movimiento, cada hechizo, estaba cargado de la experiencia de haber sobrevivido a la mazmorra, de haber enfrentado traiciones y peligros que me habían templado para este momento. Finalmente, el líder de los invasores, un hechicero oscuro que había manipulado a los bandidos y a las criaturas corruptas, apareció frente a mí. Sus ojos brillaban con ambición y desprecio, pero yo no vacilé. Con un gesto preciso, combiné runas de restricción con un hechizo de luz concentrada, atrapándolo en una prisión de energía que lo inmovilizó completamente. Su furia rugía, pero ninguna magia podía romper la justicia de mi poder y la fuerza de la ciudadela unida. El resto de los invasores, al ver a su líder derrotado y atrapado, comenzó a huir. Las fuerzas de la ciudadela los persiguieron, asegurando que ninguno escapara para volver a amenazar la paz que habíamos construido. Con el sol descendiendo y las sombras alargándose sobre la ciudadela, observé a los ciudadanos regresar a sus casas, a los gremios reforzar sus posiciones y a los más jóvenes jugar con esferas de cristal comunicantes, libres y seguros. La corona sobre mi cabeza brillaba con un resplandor cálido y constante, un recordatorio de que la justicia, la valentía y la perseverancia habían prevalecido. Esa noche, mientras caminaba por los balcones y pasillos del gran salón, sentí que la ciudadela respiraba tranquila por primera vez en décadas. Los traidores habían sido eliminados, las amenazas externas contenidas y la población había reconocido mi derecho y capacidad para gobernar. Cada mirada, cada reverencia y cada gesto de respeto de mis súbditos era un recordatorio de que la superviviente de la mazmorra se había convertido en una reina justa y poderosa, capaz de guiar a su reino hacia la paz y la prosperidad. La ciudadela estaba segura, la corona en su lugar, y yo, Lyra, había demostrado que ni la traición ni la codicia podrían quebrantar la justicia de quien había sobrevivido, luchado y vencido para reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Gracias por ver el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en pasarte por nuestro canal de YouTube. Quizá alguna de nuestras varias temáticas te libere del aburrimiento por un buen rato. Dejar un like o un comentario con sugerencias para futuras historias nos ayudaría enormemente.